manos. Todos juntos decimos: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Pedro. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta mañana todavía. Feliz día de la amistad, del amor, aunque todos los días a través de Jesucristo demostramos el amor. Así que para los cristianos todos los días es día de amor. Amén. Saluda a su hermano una vez más ahí, dígale: feliz día de la amistad, te quiero mucho. Exprésele ahí el sentimiento, el corazón, el amor. No se lo va a llevar para la casa, no hay problema, ¿verdad? Así que no hay ningún problema si se demuestra el amor aquí en la casa del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Si usted trae su Biblia, ábrala en Isaías capítulo 55, versículo número 8 y 9. Vamos a estar ahí leyendo la palabra del Señor. Isaías 55, versículo número 8 y 9. Ahí lo van a poner también en la pantalla. Es un pasaje muy conocido que a lo mejor ya lo ha escuchado, y dice de la siguiente manera, sígame ahí con su vista: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son como mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Incline su rostro, voy a hacer una oración. Señor, estamos delante de tu presencia en esta mañana, dándote gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, y hemos venido para alabarte, exaltar tu nombre, glorificarte, presentar nuestra adoración también a través de nuestra finanzas, de nuestro tiempo, de nuestra alabanza, Señor. Y ahora también venimos para recibir palabra tuya, Señor, de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Y hemos hecho esta declaración de nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, esté listo para recibir lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén. Puede ocupar su lugar. Sin duda alguna, este pasaje habla de algo muy, muy especial, porque habla sobre dos personas que podemos identificar ahí en ese pasaje. Una persona es el hombre, y la otra persona que se menciona ahí también es Dios. Dos personas muy distintas. Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios omnisciente, Dios es un Dios omnipresente, y el hombre somos personas limitadas. Diga conmigo: limitadas. El hombre es limitado, y Dios hace una comparación en este pasaje y dice de la siguiente manera, póngamelo ahí por favor nuevamente, dice: porque mis pensamientos, está hablando del Señor, no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. Y Dios hace una comparación de los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre, y hace una comparación de los caminos de Dios con los caminos del hombre. Y cuando menciona ahí esa palabra caminos, se está refiriendo a propósitos, se está refiriendo a metas, se está refiriendo a destino de parte de Dios. Y Dios hace esta comparación y dice: ustedes tienen unos pensamientos muy limitados, ustedes tienen unos proyectos, unas metas muy limitadas, porque mis pensamientos son mucho más grandes que sus pensamientos, y mis caminos son aún mayores que vuestros caminos. Y hace una comparación y dice: así como tan alto están los cielos como la tierra, así de ese tamaño son los pensamientos de Dios y los caminos de Dios. Así que Dios demuestra a través de su majestuosidad, a través de lo que podemos ver en la naturaleza, cómo son, o cómo se pudiera asemejar un poquito y comprender un poquito cómo son los pensamientos y los caminos de Dios. Dios es un Dios que
que siempre tiene unos planes. Diga conmigo, planes. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, siempre tenemos que hacer, número uno, orar. Diga conmigo, orar. Cuando hace unas 2 o 3 semanas, hace 3 semanas le hablé sobre la oración, cómo nosotros tenemos que orar cuando nos enfrentamos en una situación difícil. Antes de que usted haga una llamada por teléfono, antes de que usted le hable al pastor, a los líderes, a alguna persona para que le ayude, antes de hacer cualquier movimiento o cualquier llamada, usted tiene que doblar sus rodillas y orar. Ese es el primer paso cuando nos enfrentamos en una situación difícil. Y yo le hablé sobre la oración hace 3 semanas. Pero después de que oramos, entonces tenemos que planear. Diga conmigo, planear. Y planeamos a la manera de Dios. Tenemos que pedir dirección de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios, porque Dios tiene planes. Como dice ese pasaje, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos, y los caminos o los planes de Dios son todavía aún mayores que nuestros planes. Por eso tenemos que pedir siempre la dirección de Dios. Ahora, yo quiero dejar en su corazón unos puntos muy importantes, y si usted le gusta tomar notas, tome notas, porque esto le va a ayudar bastante. No solamente nos va a ayudar a nivel iglesia sobre la situación que estamos enfrentando ahorita, de la pérdida de nuestro líder espiritual, pero también este mensaje quiero que usted lo pueda aplicar a alguna situación en su vida. No solamente a nivel iglesia, pero también situaciones que podemos enfrentar en nuestra vida personal o familiar. Y antes de dejar esa palabra, quiero dejarle algunos puntos muy importantes de por qué los planes de Dios son tan grandes. Dios ha planificado todo lo que existe. Dios lo ha planificado todo. Los planes de Dios, escríbalo ahí si usted está tomando apuntes, son eternos. Diga conmigo, eternos. Son planes eternos. Los planes de Dios son eternos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. En otra versión dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de paz. Dios en sus planes son planes eternos. Dios lo ha escrito ya todo. Los planes de Dios siempre nos van a dar paz, y nunca debe de haber confusión. Cuando usted sienta en algún momento confusión en alguna situación, entonces usted tiene que pedir dirección de parte de Dios hasta encontrar la paz de Dios. Cuando usted recibe la paz de Dios, eso significa que usted va por buen camino, porque usted está dentro de los planes de Dios. ¿Me estoy explicando? Los planes de Dios son eternos. Dice la palabra del Señor en Salmo 33, versículo número 11. Ahí lo van a poner en la pantalla también. Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá ¿hasta cuándo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto habla de la eternidad de Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios es un Dios eterno. Nosotros somos limitados. Nosotros vivimos aquí en esta tierra 50, 60, 80, 90, a lo mejor 100 años, y ese es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir, o tenemos para vivir aquí en la tierra. Pero los planes de Dios son eternos. No tienen ni principio y no tienen fin. Dios siempre es un Dios eterno. Amén. ¿Qué más podemos encontrar? Que los planes de Dios son inmutables. Son inmutables. Inmutable significa que no los puede cambiar. No tienen cambio. Lo que Dios ha escrito en sus planes no se pueden cambiar. No hay manera de que puedan cambiar los planes de Dios. Dios así lo escribió y así tienen que ser sus planes. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 14, versículo número 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado,
y será confirmado como lo he determinado. Mire, hablando Dios directamente a nuestro corazón, dice: ciertamente se hará a la manera que lo he pensado, los pensamientos de Dios, y será confirmado como lo he determinado. Los planes de Dios han sido ya escritos y no tienen cambio, no se pueden mover. Nosotros podemos cambiar muchas veces contratos y podemos hacer arreglos, podemos hacer tantas cosas, pero los planes de Dios son inmutables. Él lo escribió y Él lo cumple al pie de la letra. Los planes de Dios son inmutables. ¿Qué más podemos encontrar a través de este pasaje de los pensamientos de Dios? Habla también sobre los planes de Dios son soberanos. Diga conmigo: soberanos. Soberano significa que Dios hace lo que Él quiere. Dios hace cuando Él lo quiere, y Dios lo hace como Él lo quiere. Así de simple. Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y como Él lo quiere. Así, esa es la soberanía de Dios. Usted puede ser soberano en su casa, ¿verdad? En su casa usted puede hacer lo que usted quiera. Bueno, siempre y cuando le dé permiso la esposa o le dé permiso el esposo, ¿verdad? En mi casa, yo no soy soberano, mi esposa es soberana, ¿verdad? Ella es soberana, ella hace lo que ella quiere, ¿verdad? Y como decía mi papá, y yo hago lo que ella dice, ¿verdad? Así es una vida feliz. Podemos ser soberanos, pero nuestra soberanía es limitada. Los planes de Dios son soberanos. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere, porque los planes de Dios son soberanos, porque Él es soberano. Amén. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 4 versículo 35. Ahí está en la pantalla. Dice así: todos los habitantes de la tierra, todos, son considerados como nada. Y Él hace, refiriéndose a Dios, según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esa es la soberanía de Dios. Usted no le puede preguntar a Dios: Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo hace, Señor? Cuando Dios dice su palabra que Él hace con los ejércitos del cielo, con los habitantes de la tierra, lo que Él quiera, porque tenemos un Dios soberano. Y cuando usted entiende que tenemos a un Dios soberano, que Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y a la hora que quiere, entonces nosotros podemos aceptar la voluntad de Dios y nosotros podemos recibir la paz de Dios, porque sabemos que Dios está en control de la situación. Diga conmigo: Dios está en control. Otra vez, dígalo fuerte. Dios está en control. Y cuando Dios está en control, usted puede relajarse, usted puede estar confiado, usted puede tener la certeza, la seguridad de que si Dios va delante de nosotros, lo que Él haga, cuando Él lo haga y a la hora que lo haga, Dios siempre va a tener unos planes perfectos para su vida. Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Los planes de Dios son soberanos. Y número 3, los planes de Dios, déjeme decirle, los planes de Dios son realizados. Son realizados. Queramos o no, Dios va a realizar sus planes. Nuevamente, Salmo 33, versículo número 11. Ahí lo van a poner otra vez. Dice de la siguiente manera: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios siempre va a realizar sus planes, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Los planes de Dios se ejecutan como fueron previstos. Así Dios los escribió. Los planes de Dios se escribieron ya en el corazón de Dios, en el libro de Dios, ya están escritos, y no podemos hacer nada más que Dios va a hacer sus planes.
cuando usted acepta que los planes de Dios son inmutables, cuando usted acepta que los planes de Dios son eternos, cuando usted acepta que los planes de Dios son soberanos, y cuando usted acepta que los planes de Dios se van a realizar, usted puede recibir la paz, la tranquilidad, la confianza de que Dios hará sus planes, porque sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y sus caminos son mayores que nuestros caminos, y usted tiene la confianza y la seguridad de que Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Dígale a la persona que está enseguida: Dios está en control. No te preocupes ya, Dios está en control. Dios planifica cada detalle. Cada detalle. Dios no se le pasa nada. Dios pone atención aún a los más mínimos detalles de los procesos, de las situaciones que enfrentamos día con día. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control soberano de nuestras vidas. En la palabra del Señor podemos encontrar una historia muy bonita que yo la he estado leyendo. Y ¿cuántos vinieron el domingo pasado en la noche? ¿Pudiera levantar su mano si usted vino el domingo pasado en la noche? Gracias. ¿Cuántos no pudieron venir por alguna razón el domingo pasado en la noche? Levante su mano. Wow, yo creo y los otros ni les interesa ni nada. No se crea. Bueno, si usted no vino el domingo pasado en la noche por alguna razón, yo hablé sobre un mensaje que se llama esfuérzate y sé valiente, y es una palabra que se le dio a Josué. Y Josué se encontró en una situación muy difícil, como hoy en día nos podemos encontrar aquí en Restauración y Poder. Déjeme darle un poquito de trasfondo bíblico de lo que Josué enfrentó en aquel tiempo. Josué capítulo número 1, versículo número 9, dice de la siguiente manera. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Ese pasaje usted lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído muchas veces, lo ha tomado a lo mejor muchas veces en su mente, en su corazón, pero es un pasaje que yo personalmente en estas últimas 2 semanas ha sido grabado en mi mente y en mi corazón, ha sido cincelado, así lo dije el domingo pasado en la noche, ha sido cincelado en mi corazón, y ahora yo quiero transmitir esta palabra y dejar esta palabra también cincelada en su corazón, porque viene de parte de Dios para su vida. Y este pasaje, Dios no está hablando ningún hombre, sino está hablando Dios directamente al corazón de Josué. Josué se encontraba en una situación difícil. El pueblo de Dios habían salido de la tierra de Egipto a través de un gran hombre, un libertador con el nombre de Moisés. Y Moisés, a la edad de 80 años aproximadamente, llega a esa tierra de Egipto, habla con Faraón. Usted puede leer la historia en el libro de Éxodo, una historia tremenda que muchas veces la hemos escuchado, la hemos leído. Y Moisés sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, de la esclavitud, para llevarlos a una tierra que era una tierra prometida, que Dios les había jurado que les entregaría, una tierra que fluye leche y miel. Y Moisés saca a ese pueblo, y los últimos 40 años de la vida de Moisés, él pasa dando vueltas en el desierto, porque en una ocasión, ya estando ahí cerquitas para entrar a la tierra prometida, hubo rebeldía, hubo desobediencia, hubo murmuración, chismes, quejas, tanta cosa. Y por esa situación Dios los castiga y les dice: porque han sido rebeldes, desobedientes, han murmurado, por eso no van a entrar a la tierra prometida, sino que van a andar
40 años en el desierto. Y usted puede leer esa historia. En esos 40 años del desierto que ellos estuvieron caminando, Dios en su gracia y en su misericordia siempre les proveyó el pan diario, el maná, en la mañana, mediodía, en la noche. En la noche había una columna de fuego que les iluminara su camino y les diera ese calor. En el día había una nube que los cubría del calor del sol, y Dios en su misericordia siempre se proveyó del pueblo de Israel gracias al corazón que Moisés tenía, a ese gran libertador. Pero pasaron 40 años en el desierto y ahora nuevamente están en la línea para entrar a la tierra prometida. Y lo que sucede es que este gran libertador, este gran hombre de Dios muere a la edad de 120 años y no alcanza a entrar a la tierra prometida. No alcanza a entrar, y ahora el pueblo está en una situación muy difícil porque ellos empiezan a tener algo de temor, empiezan a pensar qué es lo que va a suceder, nuestro gran líder ya no está, qué es lo que vamos a hacer. Y Dios en su gracia y en su misericordia se provee de un gran líder como es Josué y le da esta palabra que acabamos de leer. Y en ese capítulo número 1 de Josué, usted lo puede leer, no ahorita, pero usted lo puede leer esta tarde o en la noche. Se lo dejo ahí de tarea. Yo lo he estado leyendo durante todos estos días y lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y cada vez que lo leo me encuentro algo que Dios habla a mi vida para esta situación que estamos viviendo. Y Josué recibe esta palabra, y en 4 ocasiones, en este capítulo número 1, en 4 ocasiones, Dios le menciona a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. A ver, dígalo conmigo: esfuérzate y sé valiente. Una vez más, esfuérzate y sé valiente. Y les da esta palabra a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Esta historia de Josué, o más bien de Moisés y de Josué, me identifico mucho con esta historia porque algo sucedió en todos estos planes y pensamientos de Dios que le estoy hablando. Ahí estaban escritos de que es en los planes. Hoy 14 de febrero del 2016, en los planes de Dios estaba escrito o está escrito que hoy usted estuviera aquí en Restauración y Poder, levantando sus manos, glorificando al nombre del Señor y recibiendo palabra de Dios. Eso ya estaba escrito. Los planes de Dios son perfectos y se cumplen en su tiempo, y a donde quiero llegar es de que todo lo que ha sucedido en esta semana, hace 5 años, hace 20 años, hace 40 años, todo ha sido los planes de Dios. Y esos planes de Dios, cuando comprendemos los planes de Dios, eso nos da una paz y una tranquilidad, porque como dice 1 Corintios 14, 33, dice: Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Así que lo que estamos experimentando en este momento es algo de paz, porque ha sido así establecido en los planes de Dios. Ha sido en los planes de Dios. Y quiero darle algunos ejemplos de lo que ha sucedido en estos 40 años. Año 1972, mi padre, estando en la Ciudad de México, hace un pacto, por así decirlo, con Dios, un arreglo con Dios y una promesa con Dios. Y mi padre le dice a Dios: Señor, si tú me llevas a Matamoros, Tamaulipas, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y hace una promesa delante de Dios. Cuando usted haga una promesa delante de Dios, cúmplala, porque Dios toma nuestras palabras y las toma muy en serio y las toma como una promesa delante de Él. Así que tenga cuidado cuando usted haga un arreglo con Dios. Y eso hizo mi papá, y en el año 76 él inicia su ministerio. Año 76, 1976, inicia su ministerio, gradúa del Instituto Bíblico y empieza a ayudarle a mi abuelo en aquel entonces, Pedro Medina Tenorio, en el Sendero de la Cruz. Y en el año 76 al año 81, son 5 años,
él estuvo trabajando como asistente pastoral al lado de mi abuelo. En el año 81 viene un accidente automovilístico donde una persona muere. Esa persona era mi tía Noelia, que era hermana de mi papá, y esa tragedia en la familia hace que mi abuelo caiga en una situación difícil donde él no puede predicar, donde él no puede ministrar, no puede visitar. Era un dolor muy, muy intenso, muy fuerte. Eso hace que en el año 81 mi papá tenga que entrar más al ministerio, y a la misma vez lo consagran como pastor del Sendero de la Cruz en el año 1981. Usted me va a decir, ¿para qué me está contando todo eso? Ahorita va a comprender un poquito más el panorama. De ahí mi papá empieza a trabajar, a seguir trabajando. En el año 89 viene la visión del corazón de Dios al corazón de mi padre para iniciar esta obra, esta misión aquí en Brownsville, Texas. Año 89 se inicia. En el año 94 se entra por primera vez a este santuario, y de ahí se continúa trabajando y hasta el año 2016, que fue el último día que mi padre estuvo aquí en esta tierra. 1976 al año 2016, ¿cuántos años son? ¿Cuántos años son? 40 años. 1976 al año 2016 son 40 años. Si usted tiene tiempo aquí en Restauración y Poder, mi papá siempre se identificaba mucho con Moisés. Mi papá decía, Moisés, los últimos 40 años de Moisés fueron los mejores años de Moisés. Fue cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y lo llevó rumbo a la tierra prometida. Así que fueron los mejores años de Moisés. Y mi papá decía, muchas veces nos dijo, Dios me ha dicho que los últimos 40 años de mi vida serán los mejores, sin saber que él estaba viviendo los últimos 40 años de su vida, y en realidad fueron los mejores años de su vida. Los últimos 40 años de mi padre ministerialmente fueron los mejores años de su vida. Año 2006 fue cuando vengo yo a trabajar tiempo completo aquí a Restauración y Poder como asistente pastoral. 2006. Del 2006 estuve trabajando hasta el 2011 como asistente pastoral. ¿Cuántos años son? 5 años. Del 2006 al 2011 son 5 años, los mismos que del 1976 al 81 él trabajó como asistente pastoral en Matamoros con su padre. ¿Casualidad? Los planes de Dios son perfectos. 2011 nos consagran como pastores, a Pastor Briceño y un servidor, nos consagran como pastores de la iglesia también aquí en Restauración y Poder. De ahí empezamos a trabajar más, porque en el año 2010 un accidente automovilístico donde también muere una persona hace que sea una situación muy difícil para mi padre, donde él por 9 meses no puede predicar, no puede aconsejar, no puede visitar, pasa un proceso muy difícil. Pero en esos 9 meses hubo un equipo, Pastor Briceño, Nora Dávila, un servidor, tuvimos que tomar mayores responsabilidades aquí en la iglesia. Forzosamente, así como en el año 81 él tuvo que forzosamente entrar al ministerio, de alguna manera nosotros forzosamente tuvimos que entrar al ministerio, pero ahora entiendo que no fue forzosamente, sino que en los planes de Dios así estaba establecido, así estaba escrito. Y cuando yo entiendo eso me da a mí paz, porque Dios no es un Dios de confusión, sino Dios es un Dios de paz. De ahí empezamos a trabajar más, y mi papá empieza a soltar por su edad. Y había momentos cuando él inclusive nos llegó a decir,
es que quisiera poder ayudarles más. Y yo le decía, papá, le digo, simplemente con tu presencia ahí, tu oración, tu cobertura espiritual, tu cobertura emocional, simplemente que tú estés ahí, eso nos da a nosotros mucha confianza, mucha seguridad, mucha fortaleza, mucha paz. Y él seguía tratando de trabajar a sus capacidades o a sus posibilidades. Cuando en este año, en el 2016, fue su último día aquí. ¿Qué más? En este año también, en el mes de enero, siempre hacemos el ayuno a nivel iglesia en el mes de febrero. Si usted ha estado aquí por varios años en Restauración, siempre en el mes de febrero hacemos el ayuno de 21 días. Porque en enero pues está el año nuevo y está la rosca de Reyes y está la gente apenas acomodándose y también que se le esté acomodando las cosas, ¿verdad? Y empezamos hasta el mes de febrero el de ayuno. Pero este año, en el mes de enero, a través de Dios, a través de su Espíritu, hacemos el ayuno en el mes de enero. El día 10 iniciamos este ayuno, del día 10 al día 21. Al día 31, 21 días en el mes de enero. ¿Quién iba a pensar que durante ese periodo de ayuno, cuando una persona ayuna, cuando una persona ora, su espíritu se fortalece para estar preparados para momentos difíciles? ¿Quién iba a pensar que Dios nos estaba preparando espiritualmente para lo que iba a venir? Esta gran situación, esta situación difícil, pero que espiritualmente teníamos que estar preparados para continuar hacia adelante. Dios piensa también en los más mínimos detalles. Dios piensa en los más mínimos detalles. Y todas estas situaciones me han llevado a mí al analizar de que todo esto ha sido un plan de Dios. Así estaba establecido en el plan de Dios, en los propósitos de Dios. Y cuando Dios lo escribe, cuando Dios lo cumple, sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y sus caminos son mayores que nuestros caminos. Y eso me da a mí la seguridad, la tranquilidad, la certeza, la confianza de que Dios tiene todo bajo control. Así que cada situación que usted experimenta también en su vida, cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, usted tiene que tener también la confianza y la seguridad de lo que usted está enfrentando es un plan y propósito de Dios. El plan es que su nombre sea glorificado. El plan es que su nombre sea exaltado. El plan de Dios es manifestarse en su vida, en esa situación de salud, de necesidad familiar, porque Dios quiere siempre ser glorificado. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son inmutables, los planes de Dios son soberanos, los planes de Dios son realizados. Y esta palabra que se le dio a Josué, que menciona en ese capítulo primero, se menciona 4 veces esta frase, esfuérzate y sé valiente. Se menciona en el versículo número 6, se menciona en el versículo número 7, se menciona en el versículo número 9 y se menciona en el versículo número 18, si no me equivoco. La última frase de ese capítulo primero dice: solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Ahí está en la pantalla. Y esa misma palabra yo quiero dejar ahora en su mente y en su corazón, porque ahora, a través de esta situación, vamos a continuar hacia adelante a través de esta palabra. Y es una palabra donde Dios nos está diciendo no solamente a la iglesia, sino también a su vida, a la situación que usted está enfrentando. Yo no sé qué situación está enfrentando. A lo mejor usted está pasando por un momento difícil en la familia, divorcio. A lo mejor usted dice: ¿por qué yo me tuve que divorciar? ¿Por qué me tuve que ir a bancarrota? ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué pasó alguna situación?
Si pasó una situación y usted está dentro de la voluntad de Dios, así está escrito en los planes de Dios, porque Dios tiene algo mucho mejor para usted. Dios quiere manifestarse en su vida. Los planes de Dios son mucho mayores que nuestros planes, y los pensamientos de Dios son mucho mayor que nuestros pensamientos. Y eso nos da una seguridad, una certeza de que Dios está en control. Amén. Esta palabra que está ahí en el libro de Josué es declarada del corazón de Dios al corazón de Josué. Y este versículo número 9 del capítulo 1 de Josué, Dios hace una declaración y le dice: mira que te mando que te esfuerces. Lo primero que le dice es: te tienes que esforzar. Esforzarse significa continuar hacia adelante, es dar un paso más, es dar la milla extra. Es algo que nosotros, las personas triunfadores, nunca volteamos hacia atrás, sino que siempre miramos hacia adelante. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra. Eso significa esforzarse. Esforzarse, no cualquier persona se esfuerza. Y puede haber un esfuerzo humano y puede haber también un esfuerzo espiritual. Cuando una persona se esfuerza humanamente, oiga, saca como que energías de la adrenalina, alguna situación emocionante, uno puede sacar fuerzas humanas. Pero cuando no hay fuerzas humanas, solamente a través del Espíritu Santo de Dios puede venir ese esfuerzo para continuar hacia adelante. Y a Josué se le estaba dando esta palabra y le estaba diciendo: solamente te mando que te esfuerces. El esfuerzo requiere una vida espiritual. El esfuerzo puede venir solamente a través del Espíritu de Dios para continuar hacia adelante. Y Dios le habla a Josué y le dice: solamente te pido que te esfuerces. En Filipenses capítulo número 3, versículo 13 al 14, dice de la siguiente manera, ahí lo van a poner, Filipenses 3 del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Iglesia Restauración y Poder, esta iglesia nació en el corazón de Dios en el año 89, y Dios no nos trajo hasta el 2016 para que aquí muriera la visión, sino Dios nos trajo hasta aquí, hasta este momento, para que iniciáramos y nos esforzáramos para continuar hacia adelante. Hacia adelante tenemos que continuar. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y usted tiene que esforzarse. En la situación que usted está viviendo, usted tiene que esforzarse. Y no solamente un esfuerzo humano, sino un esfuerzo que viene a través del Espíritu Santo de Dios. Esforzarse. Y la segunda palabra que Dios le da a Josué, le dice: no solamente te pido que te esfuerces, sino que seas valiente. Diga conmigo: valiente. Otra vez dígalo: valiente. Valiente o ser valiente no significa ausencia de temor. Todos los hombres o todos los seres humanos hemos sentido miedo en algún momento. Y el valor o la valentía es la capacidad para continuar a pesar de los temores. A pesar de los temores, la valentía viene a través del Espíritu. Ahora, hay una valentía humana. Hay una valentía humana. Los hombres somos valientes por naturaleza. ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? ¿O son de los que cuando tocan a las 2 de la mañana en la puerta le dicen a la señora: ve tú a abrir, ¿verdad? Ve tú a abrir, ¿verdad? O cuando llegamos a la casa en la noche y está todo apagado, le decimos a la esposa: entra tú primero, ¿verdad? Entra tú primero. No, somos valientes. Puede haber una valentía humana. Mi hijo Pedro, hace unos días me dijo: papá,
cuando cumpla 10 años, que va a ser ahora en el mes de marzo, dijo, ese día voy a hacer el Ice Bucket Challenge. Yo le dije, wow, Toto, tú eres bien valiente. El Ice Bucket Challenge es una cubeta llena de hielo y luego le ponen agua y agarran la cubeta, la levantan y se la echan en la cabeza. Eso es de valiente. Yo le dije a Toto, Toto, tú eres bien valiente por lo que vas a hacer. Esa es una valentía humana. Es una valentía humana. Pero la valentía que Dios le estaba diciendo a Josué no era una valentía humana, sino era una valentía espiritual, una valentía que solamente viene a través del Espíritu de Dios, una valentía que te impulsa para seguir adelante a pesar de, una valentía que uno puede sentir que aunque traiga el corazón hecho pedazos, aunque estemos pasando por el dolor, viene el Espíritu Santo de Dios y nos impulsa para seguir adelante en el nombre del Señor. Esa es una valentía espiritual que nos ayuda para continuar hacia adelante. Dice la palabra del Señor en el Salmo 46, versículo número 2. Este es algo bien importante. Salmo 46, versículo número 2. Dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Pero el versículo número 1, Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si Dios es nuestro amparo y fortaleza, nosotros vamos a continuar hacia adelante. Si la presencia del Señor está aquí en esta iglesia, en Restauración y Poder, vamos a continuar hacia adelante. El Espíritu de Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que estuvo con Pedro Medina Tenorio, con Pedro Medina Sánchez, es el mismo Espíritu de Dios que hoy está aquí, y es el mismo Espíritu de Dios que continuará con nosotros para seguir adelante. Esa es la valentía que viene a través de Dios, a través de su Espíritu. Y luego Dios le da dos palabras que tienen que ver con las emociones. Y le dice, no temas y no desmayes. No temas y no desmayes. El temor, le mencionaba ahorita, es algo que no lo podemos evitar. Todos en algún momento vamos a sentir temor. En este momento yo estoy sintiendo temor. Yo tengo temor. Es algo emocional que no lo puedo detener. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, el temor es echado fuera. Y dice la palabra del Señor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el Espíritu de Santo de Dios que está sobre nuestras vidas. Y aunque tengamos el dolor y el temor dentro de nosotros, el Espíritu nos impulsa para seguir adelante. No temas, no desmayes. Desmayar significa perder las fuerzas. Es muy fácil desmayar cuando hacemos las cosas a una manera humana. Pero la mejor manera de evitar desmayar es hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. ¿Sabe que yo he entendido en estos últimos días que los tiempos de Dios son perfectos? Los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca se adelanta y nunca se atrasa. Los tiempos de Dios son perfectos. A veces nosotros queremos hacer planes y nos queremos adelantar o los queremos atrasar, pero los planes de Dios son perfectos, son soberanos, son inmutables, son eternos, y los planes de Dios siempre serán realizados, porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, y sus caminos, sus planes son más grandes que nuestros caminos. Dios hablando directamente al corazón de Josué, y le dice, no desmayes. Y después de que le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, le da una de las promesas más maravillosas
que podemos encontrar en la palabra. Sabe que quiero hacer un paréntesis porque mi padre era una persona que siempre, cuando yo iba a predicar, siempre yo recibía o una llamada o un texto de parte de él y me decía: ya oré por ti esta mañana, o decía: ya recé por ti esta mañana, ¿verdad? Lo hacía en manera de broma, pero yo estaba seguro que él había orado por mí. Por Pastor Briceño también le decía: los que predicamos siempre nos daba una llamada y nos decía: ya recé por ti esta mañana, ya oré por ti. Y eso a mí o a nosotros nos daba una seguridad de que había una cobertura espiritual. Cuando terminaba de predicar, pues mucha gente a veces se nos acerca y nos dice: gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por el mensaje, Dios lo usó. Nos pueden decir muchas cosas, pero cuando mi papá me lo decía, era mi papá y me decía: qué buena palabra, me gustó cómo acercaste o tocaste ese punto de la lección o de la enseñanza. Y él me daba una seguridad porque era su presencia, era su cobertura, era mi padre, y me daba esa seguridad. Ya no lo tengo. Esta mañana no recibí ningún mensaje de mi padre que me dijera: ya recé por ti, ya oré por ti. Ahorita que termine, ya no voy a escuchar las palabras. A lo mejor usted me lo puede decir: gracias, gloria sea al Señor, pero de mi padre ya no las voy a recibir. Pero en estos días he aprendido a que ahora dependo 100% de mi Padre Celestial, del Padre eterno, del Padre que está en los cielos. Y aunque físicamente, emocionalmente ya no tenga aquí a mi Padre, ahora tengo un Padre que siempre ha estado pendiente de nosotros. Y esa es una promesa de parte del Señor que Dios le dio a Josué, y le dice, después de que le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, le dice: porque Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Y esa misma palabra yo quiero dejarla hoy en su mente y en su corazón. Jehová tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, dice: estará contigo por donde quiera que vayas. Y esa es una palabra, una promesa de parte de Dios para nuestra vida, porque el mismo Dios que estuvo con Moisés, con Josué, con Pedro Medina Tenorio, con Pedro Medina Sánchez, es el mismo Dios que hoy está aquí, y es el mismo Dios que irá delante de nosotros, acompañándonos por donde quiera que vayamos. Y es el mismo Dios también que estará en su situación, en su circunstancia, en su problema, porque Él es nuestro ayudador. Dios es un Padre, Dios es un ayudador, Dios siempre ha estado con nosotros. Ahora siempre he dependido de Dios, pero había una persona aquí presente, había una cobertura, había un apoyo espiritual, emocional, una persona, un apoyo físico. Pero ahora lo he entendido, que ahora dependo totalmente de Dios. Dios es el mismo Dios que en sus planes eternos así lo escribió. Y todo esto que yo he estado analizando, meditando, leyendo, eso me ha dado a mí una paz y una fortaleza, un consuelo, y de decir: Señor, gracias por la oportunidad que me diste de pertenecer a esta familia, de que mi padre pudiera yo nacer en ese seno, en ese hogar, poder recibir esa enseñanza, porque en tus planes así estaba, y los planes de Dios continúan, porque los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios son inmutables, y continuaremos hacia adelante porque Dios va con nosotros. Y de la misma manera es el mismo Dios que también ha estado en su vida.
Es el mismo Dios que también ha estado en la situación que usted está enfrentando. Es el mismo Dios que ha estado siempre presente cuando usted pasó a lo mejor por ese divorcio, por esa situación financiera, por esa enfermedad, por ese accidente, y a lo mejor algún día le preguntamos a Dios ¿por qué? No le pregunte a Dios por qué, sino para qué, Señor, porque en tus planes así estuvo escrito. Y los planes de Dios que Él tiene para usted en estos próximos días, meses y años son mucho mayores que los planes que Dios ha hecho hasta este momento. Los mejores días de su vida están por venir. La gloria de esta casa será mejor que la primera. Los mejores tiempos, seguiremos avanzando, seguiremos conquistando, seguiremos restaurando familias con el poder de Dios, familias que han sido destrozadas porque ha sido el trabajo del enemigo, pero el Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Iglesia, es un tiempo difícil que estamos viviendo. Es un momento muy difícil. Pero hoy más que nunca necesitamos unirnos como iglesia, unirnos como familia. Dios no permitió que naciera Restauración y Poder para que terminara en el 2016, sino en los planes del Señor estaba que en el 2016 iniciara una nueva etapa en Restauración y Poder, una nueva fase en Restauración y Poder, una nueva temporada, una nueva generación. Sus hijos serán alcanzados por el poder de Dios, sus familias serán alcanzadas por el poder de Dios, aún sus nietos serán alcanzados por el poder de Dios, porque Dios así ha sido escrito en los planes eternos de Dios. Nuestra vida es una vida limitada. Nuestra vida tiene un tiempo aquí en la tierra, y así está establecido en los planes y propósitos de Dios. Iglesia, será un año a lo mejor difícil, o más bien va a ser un año difícil, pero a la misma vez que vamos a estar con esa dificultad, con esos recuerdos que vendrán a nuestra mente, a nuestro corazón, a la misma vez tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, tenemos que seguir siendo valientes, tenemos que seguir echando fuera el temor, sin desmayar, porque hay una promesa que Dios estará con nosotros todos los días, y por donde nosotros vayamos, el Señor irá con nosotros. El Señor irá con nosotros. Esa es una palabra que yo quería dejar en su mente y en su corazón. Iglesia, esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros por donde quiera que vayamos. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios si usted lo cree. Tenemos que seguir avanzando. Vamos por más. El domingo pasado en la noche le dije a la iglesia: no se raje, aguante vara, aguante vara. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Continuemos hacia adelante, y la situación que usted está enfrentando, créame, se lo garantizo, porque así dice su palabra. Está escrito en los planes de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho mayores que nuestros pensamientos, y sus caminos son mucho mayores que nuestros caminos. Dios sigue estando en control de no solamente de la iglesia, sino de su situación. Si usted está pasando por alguna situación, créalo que Dios está en control. Usted está pasando por una situación difícil, Dios está en control. Dios está en control. Así ha estado escrito en los planes de Dios. Y usted solamente tiene que permanecer, tiene que ser fiel, seguir haciendo la voluntad de Dios, porque Dios sigue estando en control.
Yo lo voy a invitar a estar sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Dios hoy está aquí presente. Dios está hoy aquí presente. Y Dios le ha dado esta palabra de su corazón al corazón de usted. Y Dios en esta tarde le está diciendo: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová nuestro Dios estará contigo, 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 con todos nosotros, por donde quiera que vayamos. Y el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Espíritu que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, que ha estado desde generaciones, que estuvo con Pedro Medina Tenorio, Pedro Medina Sánchez, es el mismo Espíritu que hoy está aquí en esta tarde, y es el mismo Espíritu que nos va a ayudar para seguir adelante. Y esta mañana o esta tarde yo quiero invitarlo a que usted salga de su lugar y venir a este altar. Salga de su lugar. Vamos a orar aquí. Necesitamos el favor de Dios. Sin duda necesitamos dirección de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios quiere ministrarle hoy en esta mañana. El Espíritu Santo de Dios le quiere confirmar a usted en este momento que Dios está en control de su situación. Yo no sé qué situación usted está enfrentando, si sea difícil, si sea fácil, si sea de salud, si sea de económica, pero Dios está en control. Salga de su lugar, véngase aquí al frente, vamos a orar al Señor. Véngase aquí al frente. Vamos a tener este tiempo, tenemos buen tiempo para tener un momento de oración, de altar, de ministración. Cada situación que estamos enfrentando, Dios está en control. Y quiero dejar estas palabras en su corazón. Escúcheme y póngame atención. Quiero decir estas palabras que se las he dicho, pero quiero que ahora queden grabadas en su mente y en su corazón. Escúchelas. Dios está en control de su situación. Así de sencillo. Dios está en control de su situación. Y si Dios está en control de su situación, usted en este momento lo único que puede hacer es levantar sus manos y decirle: Señor, gracias, porque tú estás en control, porque tus pensamientos son mayores que mis pensamientos y tus caminos son mayores que nuestros caminos. Si yo estoy pasando por esta situación difícil, eso muestra de que Dios está en control y que Dios hará lo que Él tenga que hacer, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Yo tengo la seguridad, la certeza, la fe de que todo va a salir bien de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. Señor, gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, porque tus pensamientos, Señor, son mucho más grande que nuestros pensamientos, y tus caminos, Señor, son mucho mayores que nuestros caminos. Así como tan alto está el cielo sobre la tierra, así son tus pensamientos y así son tus caminos, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, podemos recibir la fortaleza, podemos recibir el consuelo, podemos recibir la dirección de parte tuya, podemos recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu Espíritu, Señor, está sobre nuestra vida. Tu Espíritu, Señor, nos fortalece, tu Espíritu nos guía, tu Espíritu nos provee, tu Espíritu, Señor, nos ayuda para seguir adelante, nos da ese espíritu de valentía, nos da esa capacidad
capacidad para esforzarnos espiritualmente y continuar hacia adelante, Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento. Siga alabando al Señor, sígale dando gracias al Señor, porque Él ha sido bueno, porque Él sigue estando en control de toda situación.